Hola, buenos días. Apágala. Buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Muchas gracias por estar de nuevo y acompañarnos, acompañarnos unos a otros. Eh, en este domingo de celebración, en este domingo diferente por hoy, déjenme decirles que me siento, me siento como, no sé, como polaco, como ruso, no sé, me siento así medio de esa región del mundo hoy, porque ¿qué creen? No tenemos agua en la casa. Están arreglando unas tuberías y nos quedamos sin agua. Entonces me siento como polaco, como ruso, como francés, no sé, me siento así raro. Este, Hoy nada más me pude lavar la carita, así es que mis hermanos, ¿cómo están ustedes por allá? Creo que es tiempo de darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite adorar y alabar al Señor y estar juntos a la distancia, pero juntos en un nuevo corazón, en un bonito corazón, el corazón de Dios en el cual habitamos. Es las cosas que a veces no comprendemos en su plenitud, en su totalidad, el decir y el pensar que vivimos, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vivimos en el corazón de Dios, eh, ese Dios que creó el universo, que creó todos los cielos y la tierra, nos tiene en su corazón, de tal manera amodos al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Eso habla de que el lugar en el que tú y yo estamos en el corazón de mi Señor es privilegiado, y no por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y eso es para darle gracias a Dios todos los días, todo el día, toda la vida, cuando lo comprendemos. Aquí estoy bien, perdón. Cuando no comprendemos esas cosas, perdón, cuando no hemos meditado en esas cosas, cuando no hemos sido honestos para preguntarnos qué hago aquí, quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida, cuando somos honestos en pensar en los demás, es cuando vienen esas preguntas existenciales en las que, merecen y demandan una respuesta, y merecen y demandan una respuesta, digamos, inteligente, una respuesta eh, elaborada. Así es que cuando pensamos en las cosas del Señor, no podemos venir simplemente buscando sonidos o buscando aromas o buscando manifestaciones del Señor. Necesitamos venir con una mente clara, con un corazón dispuesto para poder comprender las cosas profundas que sorprendieron a los maestros de la ley. Me llama mucho la atención que estos fariseos, como se les llamaba, maestros de la ley, eran personas que pasaban, si no toda su vida, gran parte de su vida, gran parte del día, estudiando el Antiguo Testamento, estudiando las profecías y los escritos de los antiguos profetas y siempre estaban buscando respuestas y estaban muy metidos en eso. Era su función, era su labor. De eso vivían y así vivían. Y y bueno, además de buscar de Dios a través de todos esos antiguos documentos, eh, ellos tenían la admiración por la sabiduría. Era en esos tiempos, en los tiempos en los que nuestro Señor Jesús vino por primera vez, corría ese ambiente en el que tener un pensamiento filosófico hablaba de cierto nivel cultural y cierto nivel social, cierta clase social. Así es que el judío promedio trataba de estar a la altura de un imperio, el imperio romano, que aunque los tenía oprimidos, les dejaba escuchar y ser parte de una sociedad. Así es que ellos, para no sentirse excluidos, habían también avanzado e investigado un poco estos pensamientos griegos, esta cultura helenista, como les he dicho, este pensamiento intelectual. Así es que sentían que estaban hondando en las escrituras. De pronto viene nuestro Señor Jesús
y ellos tratan de hacerle preguntas constantemente para hacerlo caer en algún error, para encontrar en él alguna mentira. Y era tanta la sabiduría, y es tanta la sabiduría de nuestro Señor, que ellos decían, ¿de dónde viene la sabiduría de este hombre? ¿No? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? No conocimiento, es sabiduría lo que nosotros debemos anhelar. La sabiduría es el buen uso del conocimiento, mucho o poco, pero ese conocimiento que lo puedas usar con sabiduría. Puedes encontrar un artesano muy sabio, puedes encontrar un doctor muy sabio, puedes encontrar un constructor, un albañil con mucha sabiduría. Eh, Puedes encontrar la sabiduría en muchas personas, porque de hecho no se requiere eh, conocimiento en sí, sino basta que el poco o mucho conocimiento que tengas lo uses de manera adecuada. ¿Qué mejor manera que lo usemos para alabar a nuestro Señor, eh, a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Bien, me quedé pensando en esto que le estoy hablando, porque el estar a la distancia hace que nuestro servicio, nuestra reunión hoy sea especial. Si bien no sentimos el calor humano, podemos unirnos en un canto de alabanza, como esos que acabamos de pasar. Yo cierro los ojos y le canto al Señor, le canto al Señor con todo mi corazón. Espero que hayan tenido ustedes esa misma oportunidad, esa es la intención. Y bueno, pues a manera de clase, a manera de estudio, estamos aquí reportando en directo desde Chicago con este clima frío. Vamos a pasar a nuestro tiempo con el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y si me permiten orar para que sea Él el que dirija esta enseñanza y te enseñe a ti, me enseñe a mí y nos enseñe a todos. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, Padre bendito, eh, porque tú, Señor, eres fiel. Tu palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, tú siempre eres fiel, Señor. Queremos ser fieles al tiempo, queremos ser fieles al día del Señor, queremos ser fieles, Señor, que aunque haya tropiezos, aunque haya impedimentos, como este caso, que no pudimos reunirnos porque no había agua, algo tan sencillo, eh, físicamente no estamos juntos, pero estamos en un mismo sentir, en el mismo corazón, en una misma actitud, Señor. Y esto es, ¿qué tienes que decirnos, Señor? Háblanos, Señor, queremos escucharte. Háblanos, bendito Dios, queremos oír tu voz, queremos oír tu dirección, queremos oír de ti, Señor. Que sea tu palabra la que nos guíe a toda verdad. Abre nuestros ojos para poder mirar las maravillas de tu palabra, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en las manos de Jesucristo, nuestro Señor, y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a toda verdad. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos en el libro de Judas, esta carta, perdón, esta carta de Judas, que está precisamente es un libro, una carta antes del Apocalipsis. Eh, Dios no hace las cosas al azar. Por alguna razón esta carta está precisamente antes del Apocalipsis, porque está tratando ese tema, el tema de los últimos tiempos, pero de una forma muy directa, muy puntual. Nos está advirtiendo de lo que va a suceder, nos está advirtiendo de estas falsas enseñanzas que van a ser muy populares, de estos falsos pastores, falsos profetas, falsos diáconos, falsos, lo que le quieras llamar, que vienen diciendo que tienen la verdad, que vienen diciendo que tienen la dirección, que tienen la palabra, que tienen el espíritu, que tienen el don. La verdad es que la palabra de Dios nos ha advertido ya desde hace mucho tiempo que vendrían estos tiempos en el que tenemos que actuar muy cautelosamente, ser muy cautelosos, tenemos que vivir de una manera santa y piadosa también en estos últimos tiempos y también nos invita a tener discernimiento para poder ejercitar nuestra fe para el bien de nuestros hermanos. Así es que, pues, siguiendo este ejemplo de la carta que está hablando de tres en tres, ejemplos de tres, ejemplos de tres, ejemplos de tres, esta conversación quisiera dividirla en esas tres secciones. La primera sección sería ser cautelosos.
En estos siguientes capítulos, en la carta de Judas, vamos a entender, vamos a escuchar la exhortación a ser cautelosos en estos últimos tiempos. La segunda parte de esta conversación la he titulado Vivir santa y piadosamente. Vivir de una manera santa y piadosa. Es otra de las exhortaciones que están en estos mismos versículos y que vamos a tratar de discernir, a tratar de saborear y de encontrar en la palabra de Dios una guía. Y el tercer punto es, pues, a tener discernimiento, a tener capacidad de comprender y de hacer bien las cosas para ejercitar nuestra fe. Es en esos tiempos cuando el discernimiento para ejercitar nuestra fe para el bien de nuestros hermanos debe estar muy clara, porque, bueno, no me quiero adelantar, pero ese es el tercer punto, discernimiento para ejecutar eh, la fe en la que hemos creído, para predicar esa fe en la que hemos creído y en la que nos hemos fundamentado. Estamos en el libro de Judas y vamos al capítulo 1, porque vamos a ir a un capítulo, y vamos a entrar en estos versículos del 17 al 23. Para poder llegar a esos versículos es necesario que hagamos un recuento de los hechos, un recuento de lo que hemos estudiado. Como les decía, la carta de Judas es una carta súper estructurada, muy bien planeada, muy bien construida de una forma tal que en cada versículo podemos encontrar mucha riqueza en el concepto, en la idea, en la forma en la que expresa tres ejemplos del Antiguo Testamento, tres ejemplos de personas que se equivocaron, tres ejemplos de juicio de Dios que vemos en las Escrituras. Y ahora nos pone también una tercia de cómo debemos prepararnos, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos manejarnos en estos últimos tiempos. Recordemos que el versículo 11, en el que pasamos mucho tiempo, eh, se pudo prestar o se prestó para poder encontrar nosotros una riqueza muy profunda de esta carta. Si bien habíamos hablado de estos tres ejemplos en el Antiguo Testamento de los de las ciudades y de los lugares en donde habían sido eh, mostrado el poder de Dios y donde había sido manifestada esta apostasía, esta tendencia al engaño, vemos en el versículo 11 el, las tres actitudes que se pueden tener dentro de una iglesia, producto de personas que vienen con toda la intención de causar daño. Parece imposible cuando tú empiezas a pensar en el Señor, cuando empezamos a entender el amor que nos ha tenido, cuando nuestro corazón empieza a cambiar y dejamos de buscarle tres patas al gato o cuatro patas al gato y tenemos confianza y tenemos fe y esperanza en el mundo, fe y esperanza en el día, cuando ya las preocupaciones del día a día ya no nos ahogan, porque sabemos, como dice la palabra de Dios, que bueno, cada día tiene su afán, cada día tiene sus conflictos, pero nuevas son las maravillas del Señor cada mañana. Cuando estas ideas y estos conceptos empiezan a ser parte de tu forma de pensar, cuando se amoldan en tu corazón, cuesta trabajo, de verdad, cuesta trabajo pensar que haya gente malintencionada y que conscientemente hacen cosas que saben que van a producir daño y no solo inmediato, sino daño eterno. Personas que buscando sus propios deseos, buscando sus propios intereses, hacen cosas que dañan a la iglesia, dañan al cuerpo de Cristo, porque entendamos, la carta de Judas no está escrita para, para las personas que no conocen de Cristo. No está escrita para a quienes no conocen de Cristo. Esta carta de Judas está escrita a judíos muy fieles que habían creído en Jesucristo, ¿no?, como su Señor y Salvador. Es una carta a la iglesia, es una carta a la iglesia en ese tiempo y es una carta a la iglesia en nuestros tiempos. Sí está hablando de personas que dentro de la iglesia actúan de esta manera, actúan con una mala intención.
Por eso te digo que cuando estás en la iglesia y abrazas al hermano, hermano, ¿cómo está? Y nos saludamos, y esta alegría de vivir, resulta difícil pensar que hay alguien que tenga ya la mala intención de hacer algo. Y cuando eso sucede, wow, qué destrucción causa al cuerpo de Cristo, a la iglesia y el efecto que tiene sobre las personas que están cerca de ellos, ¿no? Cuando se descaran estos lobos rapaces que entran a la iglesia. Entonces, sí, sí es una carta que está hablando a las personas dentro de la iglesia, eh, y si bien no le está hablando a estas personas, porque esas personas que están malintencionadas no aceptan corrección, porque dice, ahorita vamos a leer que su espíritu está corrompido, no tienen el espíritu de Dios, por lo tanto no aceptan una guía, una corrección de parte de Dios, mucho menos de parte de un hermano. Así es que eh, resulta muy difícil de pensar, pero la Biblia misma nos dice y nos exhorta a estar atentos. Así es que vemos que en el versículo 11 nos habla del camino de Caín y por mucho tiempo nos costó trabajo, a mí en especial, entender por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó otra. Pero cuando estudiamos esto, vimos que el camino de Caín es esa actitud arrogante, esa actitud independiente, y ese es el peligro, independiente de Dios, y esa actitud de pensar que mientras lo haga con las buenas intenciones, basta. Esta actitud de pensar que yo tengo una forma mejor de hacer las cosas. Eh, Caín y Abel. Caín y Abel habían escuchado que había habido un sacrificio de parte de Dios para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Así es que ya existía ese concepto de que para venir delante de Dios, para la remisión de pecados, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre, es lo que dice el libro de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero parece que Caín se puso hasta un poco inteligente, un poco samaritano y dijo, no, pobres animalitos, yo voy a traer vegetalitos y cosechita y cosas por el estilo. Y luego con mucha fe, porque yo amo a Dios y lo voy a traer esto. Y parece sutil el engaño, pero descubrimos que el problema de Caín no es tanto lo que trajo, sino cómo lo trajo. El pensar que la buena intención basta para hacer algo, aunque vaya en contra de Dios o que no obedezca a Dios, Dios lo va a soportar o lo va a aceptar porque a final de cuentas fue con buena intención. Y nos olvidamos que desde el lado de Dios, de parte de Dios, Dios es soberanamente santo, soberanamente, totalmente digno, totalmente justo. Y el equilibrio entre santidad y justicia demanda la aplicación de la norma. Así es que Caín, con su buena intención, nos demostró que Dios no quiere intenciones, Dios quiere obediencia. Es lo que demanda Dios. Cuando dice, siguieron el camino de Caín, yo sé que Dios está ahí, pero voy a hacer las cosas a mi manera, porque las estoy haciendo con la mejor intención. Y Dios sabe. Y lo que sabemos es que Caín pensó que tenía un mejor plan que Dios. ¿Para qué sacrificamos animalitos? Me imagino que pensó. Así es que quiso hasta colocarse en una posición más noble que Dios. Y a veces eh, el clásico ejemplo lo tengo que volver a poner porque a mí me abrió mucho el pensamiento, ¿no? Hacer buenas cosas con la mejor intención y que se ven tan amorosas, no necesariamente son las más correctas, ¿no? Decía esta adopción por personas del mismo sexo, que adoptan niños y que los cuidan, o se dice que Michael Jackson, por ejemplo, un artista famoso que tenía muchos niños cerca de él, que se rumoraba mucho de su comportamiento, pero que alguien lo defendía diciendo, bueno, es que ha rescatado niños de África y niños estaban muriendo de hambre y ahora tienen un hogar y tienen comida y tienen calor y tienen ropa y tienen abrigo. Y sí, pero una pareja del mismo sexo no es lo que Dios planeó para la construcción de lo que Él llama la familia. Así es que eso suena muy bonito, pero no es el plan de Dios.
Así es que no depende de la intención, sino de la obediencia. Porque si empezamos a justificar las cosas desde nuestro punto, vamos a estar en contra de las cosas de Dios, porque nosotros no vemos la eternidad. Y el plan de Dios siempre va a ser mejor que el plan del ser humano. Así es que el camino de Caín fue hacer las cosas a su manera. Dice que no caigamos en el error de Balaam. Bueno, el error de Balaam fue hacer las cosas pensando que podía beneficiarse aún de, según él, obedecer a Dios. Él pensó que podía beneficiarse predicando, por un lado, o bendiciendo al pueblo de Israel, pero negociando contra el que estaba con el que estaba en contra del pueblo de Israel. Dios no le permitió maldecir al pueblo de Israel, pero él negoció con Balac para hacer caer al pueblo de Israel. Y que es peor todavía. O sea, es, fue yo creo que peor que dijera una maldición era ustedes van a ser derrotados, ustedes van a ser vencidos, etcétera, etcétera. Eso era no tan feo como el ponerles tropiezo, porque el negocio de Balaam, como les comentaba, eh, él dijo, ok, Dios no me deja maldecir al pueblo, pero sabiendo que Balac le quería pagar para destruir este pueblo, dijo, mira, no lo puedo maldecir porque Dios no me permite, pero te puedo decir cómo puede caer este pueblo, ¿no? Tráele mujeres hermosas, porque ellos son muy tentados a esas cosas, tráele mujeres moabitas y acércaselas. Y entonces lo que hizo con esto fue provocar la decadencia moral del pueblo de Israel, los hizo fornicar, y después los hizo caer en adoración a los dioses de estas mujeres moabitas. Y bueno, Balac, el error de Balac fue pensar que podía enriquecerse con las cosas del Señor. Es un gran error pensar que puede haber un beneficio económico en las cosas del Señor. Estaba repasando esto y en una parte dice que estos pastores son burladores, ¿no? Son engañosos. Eh, Me imagino un pastor de ovejas, un pastor de ovejas, que no le importa el ganado, que no le importan las ovejas que le ponen a su mando. Ha habido de estos pastores, hay en la práctica, que no le importa, y una oveja se va y se muere, dice, a final de cuentas no son mis ovejas, y él nomás le está por su horario, sale, entra, la que regresó, regresó, la que se perdió, se perdió. Eso se llama asalariado. No trabaja por amor, no trabaja porque cuida las ovejas, trabaja por su sueldo. Y de esos pastores hay muchos, desgraciadamente. Y hay muchos porque el sistema así lo está creando. Una eh, eh, iglesias que contratan pastores, y se va a oír muy fuerte, pero deja quitar eso. El pastorado no es una forma de prosperar. No puedes, dice, no puedes amar a dos amos, dos patrones, porque amarás a uno y odiarás al otro. No puedes estar en las cosas del Señor y engancharte en las cosas del mundo, dice la palabra del Señor. El pastorado nunca va a ser, ni será, ni deberá ser una forma de prosperar. Una forma de vivir, una forma de sostenerse, Pablo decía, y dice, ¿no? El obrero eh, merece su salario, pero nunca Pablo se enriqueció ni tomó, y en varias ocasiones él dice, no, nunca ha sido una carga para ustedes, nunca he tomado de esto, ¿no? Al contrario, parece que Pablo, si leemos el libro de los Hechos, cuando Dios lo llamó, cuando Jesucristo nuestro Señor lo llamó a ser apóstol de los gentiles, él pasó algo así como 3 años allá en Filipos, si no mal recuerdo, construyendo, haciendo su trabajo, que era construir tiendas, junto a Priscila y a Aquila, que lo recibieron en esa ciudad. Y por 3 años él estuvo aprendiendo, entendiendo lo que era el Evangelio del Señor Jesucristo y trabajando. Nunca vivió del Evangelio. Si bien un pastor puede vivir, digamos, um, sin preocupación, es porque no le ansía la riqueza.
La verdad es que dice que más vale, la Biblia dice, ¿no? Más vale un pan en amor que un manjar en dolor. Y ese es el problema de los grandes, de los ricos, ¿no? Quieren tener, del rico, perdón, no de los ricos, del rico. Quiere tener, que cuando tiene no tiene nada. En cambio, puede haber una familia muy, muy tranquila, muy, honesta, muy modesta es la palabra, muy modesta, que sus cenas, sus comidas son una delicia. Y eso es a lo que Dios nos invita. Ahora, ese fue el error de Balaam, que quiso hacer riqueza con las cosas del Señor. Y por último nos pone el ejemplo de el morir en la rebeldía de Coré. ¿Qué es la rebeldía de Coré? No sé si esta cuando expliqué esto, la semana que expliqué esto, espero que no haya habido la idea de que salir de una iglesia, salir de un ministerio, salir de un grupo, necesariamente es una rebeldía, un acto de rebeldía. Coré está haciendo un acto de rebeldía, pero no contra Moisés, aunque habla contra Moisés. Moisés le dice, no es contra mí, contra quien te estás rebelando, sino contra Dios. Ahora, el acto de rebeldía es no obedecer la autoridad que Dios ha puesto sobre ciertas personas, sobre el líder de la iglesia, sobre el pastor. Es verdad que un pastor debe ser respetado, pero debe ser respetado no por el nombre, debe ser respetado por su estilo de vida, por la forma en la que se relaciona, por la forma en que se comporta. Ese es el respeto que debe tener un pastor, no por el título simplemente. Parece que la rebelión tiene que ver con negarse a obedecer o someterse a una estructura o a una instrucción porque no checa, no coincide con mis intereses. Porque parece que lo que Coré quería era ocupar un puesto, no era tanto que hubiera encontrado una mala enseñanza en Moisés. Eh, Su rebeldía no fue contra la doctrina o contra la prédica, sino su rebeldía fue contra la autoridad. Él quería tener la autoridad que Moisés tenía, que es muy diferente a estar en un ministerio, a estar en una iglesia donde te das cuenta que la enseñanza no es correcta. Un ejemplo muy claro es cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios y cuando estás en un grupo o en una iglesia donde se lee y se predica la palabra de Dios y aprendes de la palabra de Dios, no del pensamiento de una persona, sino de lo que la palabra de Dios dice. Tú vas a una iglesia y casi inmediatamente, o sea, una iglesia equivocada, no cualquier iglesia. Si otra iglesia también predica la palabra de Dios, pues vas a estar contento aquí y allá. Pero de repente puedes llegar a un lugar donde no se predica la palabra de Dios y tú vas a escuchar, vas a entender, tu espíritu te va a dar a entender que hay algo mal y no podrías estar ahí. Y si tuvieras que estar en esa congregación porque estás de visita, porque estás acompañando a un vecino, una pariente, un amigo, tu espíritu estaría diciéndote, no es este lugar, no es este lugar. Entonces, no te estás rebelando contra la autoridad de ese pastor porque ni siquiera lo conoces. Lo que estarías haciendo es identificando la mala enseñanza, que es muy diferente a querer tumbar a un pastor o querer tumbar a Moisés para ocupar el lugar. Entonces, simplemente quería expresar eso porque, pues dado en estos últimos tiempos, personas que antes asistían a una iglesia, cuando vino la pandemia, tuvieron que ponerse en contacto de alguna manera con algún tipo de estudio. De pronto encontraron algunas conexiones, algunos estudios bíblicos, tuvieron tiempo de estudiar la palabra y Dios los fue revelando, les fue revelando. Y entonces se dieron cuenta que no era muy correcta la enseñanza que había en algunos lugares. Entonces, simplemente quiero decir eso. La rebeldía de Coré no es una rebeldía contra las personas, sino es una rebeldía contra la autoridad del Señor, contra la palabra del Señor. Y es un anhelo por querer obtener poder, simplemente. Así es que esto, como resultado, dice que estas personas, ya que nos da el ejemplo de estas tres personas, dice que nos pone tres ejemplos de cómo son, cómo podemos entender, cómo podemos comprobar si son
buenos o no son buenos pastores, buenos ministros, buenos personas que son línea de comunicación de la palabra de Dios. Primero dice que son, en el versículo 15, perdón, en el versículo 12, ¿no? Vamos, nada más para dar una repasada. Dice, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Manchas en sus ágapes. La traducción, la versión nueva traducción viviente, fíjate cómo dice esto, y rápido vamos a pasar por ahí. Dice así el versículo 12, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Recordemos que en este tiempo la celebración de la Santa Cena era el máximo, eh, la máxima atracción, la máxima punto de unión para congregarse. Ellos se congregaban para recordar la Santa Cena. Y la Santa Cena era un momento muy sublime. Ellos se reunían y literalmente cenaban. Literalmente cenaban alrededor de una, o tirados en el piso como era, y cenaban y leían el Antiguo Testamento y recordaban las enseñanzas de los apóstoles y escuchaban a alguien que les enseñaba la palabra del Señor y literalmente eran unas reuniones que comenzaron como unas reuniones muy amorosas, donde el Espíritu Santo los envolvía. Ahora dice que estas personas vienen encubiertamente, tan secretamente como un arrecife. Y un arrecife es esa piedra que está en el fondo del mar, que no se ve y que un barco que al navegar, un barco puede ser muy grande, pero con una simple roca de estas puede romper su casco y hundirse. Y es lo que dice aquí, estas personas son arrecifes que pueden hacerlos naufragar. Cuando una persona de este tipo se involucra en tus reuniones, en las reuniones familiares, y trae sus ideas y trae sus costumbres, puede hacernos naufragar, puede hacer que la persona se pierda. Y lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Cuando de pronto alguien empieza a convivir, pero no tiene el espíritu del Señor, puede que hasta arrebate almas, no solo de la iglesia, yo lo he visto tan de cerca como en los grupos de hogar. En los grupos de hogar donde se reúnen 7, 8 personas, este, han llegado de todo tipo, hemos tenido unas experiencias tan raras, tan raras, que hay quienes han llegado para buscar novia, hay quienes han llegado para desbuscar esposa o desbuscar esposo y ha sido muy complejo, muy bendecido, pero de mucha enseñanza tener grupo de hogar todos los tiempos que hemos tenido y ha habido también experiencias muy hermosas, de mucha bendición, cosa que nos ha alegrado el corazón, pero si en un grupo de hogar pudiera haber alguien así, imagínate en una iglesia, donde pronto puede haber personas que están ahí ya murmurando con toda la intención. Es que ese es el peligro, ese es el problema, es lo que me cuesta trabajo entender de pronto, que haya personas que llegan con toda la intención de crear mala enseñanza. Es increíble. En la iglesia donde estábamos, una iglesia muy grande, no quiero decir los nombres, pero una iglesia muy grande, de repente empezaron a llegar personas y que tú los veías y alababan y levantaban las manos y adoraban y Señor y hermano y esto, pero de un tiempo empezamos a notar porque yo estaba eh, como parte del equipo de bienvenida, empezamos a notar que se reunían por aquí, que se reunían para allá, que hablaban aquí, que hablaban acá, y de repente algún hermano pues que tuvo la sabiduría para preguntar si esto que estaba escuchando estaba bien. Y entonces pudimos darnos cuenta que era un grupo de personas de otra religión, no quiero mencionar cuál, pero de una religión totalmente opuesta al Señor Jesucristo. De hecho, niegan al Señor Jesucristo, que estaban ahí poniendo en duda y poniendo duda de las cosas que se estaban predicando. Y había personas que ya estaban cayendo en eso. Y hubo personas que se fueron. Hubo personas que terminaron saliendo de la iglesia de nuevo, no porque no les gustaba el pastor, sino porque creyeron o escucharon lo que les decían y como dice la palabra de Dios, teniendo comezón de oídos, les gustó más este misticismo y entonces empezaron a ver las cosas mal de acá y se fueron, y es lo que nos dicen,
que personas malintencionadas vienen a robar, son como arrecifes que pueden hacernos naufragar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tan fácil como el refrán que nos dicen nuestras abuelitas o las mamás. Hay que poner atención. Dice también que son pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Estoy leyendo el versículo 12 en Nueva Traducción Viviente. Son como nubes, fíjate, dice, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Lo que te decía, un pastor asalariado. Haz de cuenta que soy pastor de las 10 a las 3 o de las 10 a la 1 y de ahí no me llamen y no me pregunten cómo vivo porque yo nada más de las 10 a la 1 soy pastor. Y se acaba, dice mi esposa, ya quítate la máscara. Hijo de veras, mi esposa me vacila. Llegan las 12 y dice, ya quítate la máscara. Y bueno, dice que esos pastores son así, son asalariados, trabajan por un momento y ya, no tienen fruto, no tienen vida, no les puede respetar por su vida. Tal vez por el título hay cierto, pero un pastor es respetado por su forma y su estilo de vivir, por su forma de tratar a las personas. Aquí ya me estoy apretando, ya me estoy así. Dice mi esposa, ¿ya ves? No. Me duele, pero a veces uno ofende y uno lastima sin querer, me duele. Y por eso creo que este ministerio Dios me lo ha dado, porque me preocupa estar a la altura de un hijo del Señor que ha sido tomado por gracia de Dios para poderles compartir la palabra. Dice también que son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia, son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Es decir, no tienen ningún sentido que existan, no tienen ningún privilegio, no tienen razón de ser, son llamarada de petate, decimos en México, son mucho tilín, tilín y pocas paletas, es más de lo mismo, simplemente es, y encuentras muchas de esas personas que se preparan, wow, se va a ir bien feo, personas que quieren tener el puesto de pastor. O sea, es bueno prepararse, es bueno ir al instituto, es bueno leer, es bueno estudiar, es excelente, es lo mejor que puede hacer un pastor. Pero hay quienes estudian para pastor como el que estudia para ser doctor, ¿no? Quiero ser pastor, hombre. Y resulta que pues nunca han tenido el llamado y nada más están buscando el puesto. Qué feo es que alguien sea pastor por un sueldo. Sal de ahí lo más pronto que puedas. Dice el versículo 14, Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo, declarar culpables a los seres humanos por todos sus actos perversos que cada uno ha hecho y los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra el Señor. La versión de Reina Valera me gustaba porque parece que estaba enredándonos, pero dice el versículo, también profetizó Enoch, dice, para hacer juicio contra todos, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es esa referencia que hace aquí el libro de la carta de Judas es a una referencia de libros apócrifos en los que se hace referencia al castigo de Dios y al juicio de Dios que vino en un momento dado. Dios se presentó en el Antiguo Testamento y se presentó varias veces para ejecutar juicios sobre el pueblo de Israel cuando éste fallaba. Y los profetas hablaban de esto y fue terrible cuando Dios se presentó. Ahora, por qué parece que hablar de un libro de Enoch, que no es parte del canon bíblico, está bien? Y lo entendí así, mira. En esos tiempos, entendamos, en el tiempo en el que se escribió esta carta no estaba completo el Nuevo Testamento. Lo que ellos tenían eran los escritos del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, y además había otros escritos que eran, si no fueron canónicos, tenían mucha sabiduría, tenían mucha riqueza. Es decir, cuando ahora estudiamos en estos tiempos, estudio la palabra del Señor,
A veces para entender un pasaje vas a lo que se llama un comentario bíblico. Comentarios bíblicos escritos por personas con mucha sabiduría. Henry Matthew, John MacArthur, por mencionar algunos que todos podemos conocer. Ellos que se reconoce que han estudiado, han escrito comentarios, es decir, a un versículo lo amplían, explican por qué, cómo, cuándo, qué dice, qué quiere decir, cuál es el idioma original, y esto amplía lo que lees. Dices, wow, qué belleza de este versículo. Y entonces a veces al platicar con alguien haces referencia, no, por una parte a la Biblia, pero apoyándote en esa lectura que hiciste del comentarista. Ahora, entendamos, no todo lo que se lee alrededor de la Biblia es correcto, pero hay cosas que están por su sabiduría y por su santidad y porque Dios así lo permite. Hay ciertos libros que la gran mayoría acepta como buenos apoyos bíblicos. Y eso es lo que está haciendo Judas exactamente. Había referencias a Enoch en algunos escritos que se entendía y se conocían como buenos apoyos, aunque se entendía que no eran precisamente eso la Biblia completa. Por ejemplo, tú no lees el comentario de Henry Matthew como si fuera la Biblia. Sería una equivocación. Tú lees la Biblia y te apoyas en Henry Matthew. Tú lees la Biblia y te apoyas en John MacArthur. Tú lees la Biblia y te apoyas en otros comentarios. Pero tu base sigue siendo la Biblia. Poner algo arriba de la Biblia, como otros grupos que se llaman cristianos, es hacer a un lado la Biblia y pensar que algo escrito por ser humano, con sabiduría e inteligencia del ser humano, es mejor o más actual que la palabra del Señor. O sea, ese es el comentario por lo que tú escuchas aquí Enoch y dices, ¿cómo habla de Enoch si Enoch no está en la Biblia? Y no necesariamente tendría que estar en la Biblia. Simplemente Judas, al quererles expresar en ese momento la cercanía del juicio divino, consecuencia del pecado que había, hace referencia a un hecho que ya había sucedido. Aquí, en este tiempo, nos sirve también esto, porque vamos a ver ahorita con las amonestaciones y exhortaciones lo cerca que estamos de esos últimos tiempos. Dice el versículo 17, lo voy a leer en nueva traducción viviente, simplemente para que podamos no comprenderlo mejor, pero para que podamos llevarlo más tranquilos. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar, fíjate cómo empieza este versículo. Nos está hablando de las personas que entraron a la iglesia con una mala intención, pero ustedes, mis queridos amigos, en la versión en Reina Valera dice, pero vosotros, amados, amados, tened memoria. La nueva traducción viviente cambia algunas palabras como amados por amigos, porque en esos tiempos la palabra amados pudiera sonar un poco rara. Amigos habla de una fraternidad. Entonces, esta exhortación a vivir de manera sabia, la primera parte de lo que les hablaba de esta prédica, dice, haciendo un contraste total con lo que nos está hablando de los falsos pastores, de los apóstatas, de las herejías y de todas esas cosas que surgen en la iglesia, que afectan la iglesia y que están en la iglesia en los últimos tiempos, dice, pero ustedes, o sea, ellos actúan así, pero ustedes, es decir, los que aman al Señor, los que conocemos a Dios, los que entendemos que Él es Señor y Salvador, dice, pero ustedes, mis queridos amigos o amados, deben recordar lo que predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes deben recordar. Está haciendo referencia a las prédicas, porque en este momento no está haciendo referencia a ningún escrito. Está haciendo referencia a lo que oralmente se escuchaba de los apóstoles, porque la carta es muy reciente a las prédicas de los apóstoles, pero nosotros nos está haciendo referencia al Nuevo Testamento, dice, pero ustedes deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los apóstoles, les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Cuando yo leo esto, me cuesta mucho trabajo creer creer que hay personas, gente burlona,
cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. No sé si soy muy noble o muy, pero me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo que haya personas malintencionadas y sin embargo las hay. Muy malintencionadas, que planean cómo hacer daño, que planean cómo robar, que planean cómo enriquecerse, que pelean cómo enredar a las mujeres que están en las iglesias, que planean. Es increíble cómo puede haber eso. Este, mira, lo entiendo en el mundo, en una fábrica, no sé, entiendo que, como dicen, cuida a tu esposa, pero cuidarse en la iglesia de que te roben, de que te abusen, me cuesta trabajo. Y espero que tú también tengas ese corazón porque nos dice, sean cautelosos, porque sí hay personas burlonas. ¿Ya lo habían dicho? Claro que lo habían dicho. Podemos ver esto, por ejemplo, en Segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 2 y 3, ya estaba, y ya se anunciaban estas cosas como resultado de lo que habría de venir. Segunda de Pedro, mira cómo dice. Segunda de Pedro, y no me preguntes, bueno, no me preguntes, ¿ok? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Es decir, esta actitud ya estaba en esos tiempos y ahora la podemos ver muy claramente. Sin hacer crítica ni mencionar ningún grupo de personas, ni ningún grupo de iglesias, pues escuchamos a cada rato esos grandes abusos de iglesias que se dedican a la prosperidad y que dona y que pone y que hace, que quita. Eh, Seguido salen noticias de personas que abusan, no digamos la iglesia formal, donde se salió a la luz que muchos niños han sido abusados, etcétera. Y de nuevo, ¿cómo puede haber algo así tan cerca de Dios? Fíjate, no estoy criticando el corazón de lo que me cuesta trabajo es cómo puede haber maldad tan cerca de Dios. ¿Cómo se puede leer la Biblia y tener ese entiendo que hay tentaciones y que hay pecados. Yo los tengo y los he tenido y he tenido mis grandes errores, pero a medida que te acercas a la luz del Señor, a medida que te acercas a Dios, a medida que te acercas a Cristo, a medida que entregas tu corazón a Cristo, créeme, te cuesta más trabajo equivocarte. Y qué bonito es sentir ese temor de ofender a mi Dios que tanto me ha perdonado, que tanto me ha mostrado su amor, ofenderlo hasta con el pensamiento. Y hace poco tuve una plática con mi esposa y bueno, pues a veces quedan rastros, ¿no? De cosas que uno dicen, ¿cómo crea fama y échate a dormir o échate a dormir y crea fama? O no sé cómo dice el refrán, pero siempre está ahí el recuerdo de los errores. Y cuando las circunstancias parece simplemente que se está abriendo una puerta, entran temores. Y entiendo que surjan esas cosas, pero digo, mi esposa, confía que, que Dios me ha agarrado en este momento de una forma tan poderosa que estoy alegre, no solo de vivir, estoy alegre de poder predicar la palabra del Señor y me ha dado una bendición de poder hacerlo de manera casi diaria con este nuevo empleo, en todo momento, sin... Antes me burlaba de los pastores que todo el tiempo, alabado sea el Señor, y gloria, sí, ¿no? Pero ahora cada conversación que tengo con alguien termina hablando del amor del Señor, hablando del perdón que Dios puede traer, hablando de la seguridad que puedes tener en el Señor, de la compasión, de la misericordia. Toda conversación termina en uno de esos temas. Entonces, me da gusto, no sé, me pongo hasta sentimental, me da alegría, me da
un sentimiento como de... por eso te lo quiero compartir. Quiero compartirte a ti, que me estás escuchando, que yo fui una persona de estas, que se burlaba de las cosas del Señor. Pero te quiero compartir que te atrevas a leer, que te atrevas a buscar el amor del Señor, que abras sus oídos a su llamado y que puedas sentir esta alegría por dentro de que te da ganas de llorar, pero de alegría, de saber, de ternura, que es saber que estoy muy cerca de Dios. Y te invito a que sientas esa alegría, esa tranquilidad. Bueno, dice aquí, ¿no? Esos son gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Pero dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar las enseñanzas de los apóstoles. Eh, y hace un contraste, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles, que va a haber, dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos vendría este tipo de gente. O sea, no te espantes, no te asustes, más bien dice el primero, sé cauteloso, es lo que nos está invitando esta primera exhortación. Sé cauteloso porque ya nos habían advertido, la Biblia ya nos ha dicho, estamos en los últimos tiempos. Dice decía mi papá, estás viendo la tempestad y no te hincas. O sea, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Le llaman bueno a lo malo, las cosas empiezan a salirse de control. eh, o sea, estamos viviendo sus últimos tiempos, dice el versículo 19. Esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Como no tienen el Espíritu de Dios, no tienen temor de Dios y entonces provocan, promueven y hacen cosas en contra de Dios mismo. Literalmente, tú escuchas conversaciones de personas humanistas, personas que no, y me he encontrado últimamente con los dos contrastes, personas que buscan de Dios, que anhelan del Señor porque están sufriendo, y otras personas que se sienten tan seguras que, que, que donde estoy he tenido la bendición de compartir, pero también he escuchado comentarios como, o sea, no te puedo decir más. Se burlan de que hables de Cristo como tu Señor y Salvador. Y no lo había percibido tan cerca. Creo que había estado viviendo en un ambiente más cerca de personas que buscamos de Dios, que en un ambiente de pronto donde hay quien, pues no le importa, no han sufrido, no sé. Y dice aquí, ¿no? Son personas que tienen instintos naturales, no tienen el Espíritu de Dios. Y acuérdate que sin el Espíritu de Dios es imposible agradar. Sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. Y las cosas espirituales no se pueden entender en la carne porque la carne no puede ni quiere además obedecer a Dios. La persona que no ha recibido a Cristo no puede entender las cosas que el Espíritu Santo te revela. Entonces, no te sorprendas, sé cauteloso, no te sorprendas porque ya está predicho. Versículo 20, pero ustedes, otra vez, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Estos, fíjate cómo dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orad en el poder del Espíritu Santo. Dos cuestiones, y hay otra tercera, de lo que está diciéndonos. ¿Qué es nuestra santísima fe? ¿Qué es en lo que hemos creído? ¿Quién es la fuente de nuestra fe? Jesucristo mismo. Edifíquense unos a otros en su más santísima fe, es decir, en las enseñanzas que dio nuestro Señor Jesucristo. No en otros parámetros, sino en lo que el Señor Jesucristo nos trajo, nos enseñó. Básicamente, cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos, si quieres irte por la ley, dijo dos: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si hay uno segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres ser legalista, eso es lo único que tienes que hacer. No legalista en el sentido de que impongas, digo, si quieres un formato, ese es el formato. Si quieres un concepto, el concepto es el reino de Dios y su justicia. El concepto en el que en el reino de Dios, la voluntad de Dios, como dice el Padre nuestro, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el reino de Dios, la voluntad es la que reina. En el reino de Dios, que es nuestra esperanza última, la voluntad de Dios es la única que va a imperar.
porque la voluntad de Dios para todos nosotros es buena, agradable y perfecta. No hay vuelta de hoja. No hay nada mejor que los planes de Dios. ¿Quién puede tener un plan mejor de Dios para tu vida? Nadie. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios está creado para que tú y yo tengamos vida eterna. Ese plan de Dios se demostró, se planeó en la eternidad y se demostró en la cruz, cuando Cristo murió por ti y por mí. ¿Qué más quieres oír? ¿Qué más te falta para dar gracias a Dios? Tú no puedes ir a la cruz. Tú no puedes sacrificarte porque tú no eres santo, ni puro, ni dicto, como nuestro Señor Jesucristo, que siendo puro y santo, vino a la tierra y se entregó por ti y por mí. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Quieres escuchar filosofía? Déjame decirte que la filosofía más grande no pudo con los pensamientos y las palabras y respuestas de nuestro Señor Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. No hay una verdad temporal. Él es la verdad absoluta. Él es la verdad absoluta. Dice el versículo 21, y esperen la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Oren, dice, oren en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir oren? Versículo 20. Oren en el poder del Espíritu Santo. No es orar de manera mística, no es orar para que haya caídas, no es orar para que haya manifestaciones raras, no, es orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder? El poder en el que nada puede ir en contra de quienes aman a Cristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Romanos: ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, problemas, conflictos, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Fíjate, nada nos puede apartar del amor que Dios ha tenido para ti y para mí. Nada puede romper ese amor que Dios ha tenido. No es que te apartes tú del amor, sino que nada nos puede apartar del amor con el que Dios nos ha traído. Dios dio su vida por ti y por mí. A través del Espíritu Santo no hay ninguna fuerza en el universo que te pueda apartar de ese amor con el que Dios te ha amado. Por eso dice, ora en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder? El poder en el que nada construido, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, te puede apartar, te puede hacer que Dios te deje de amar. Dios no te va a dejar de amar cuando tú le has amado. Ahora, ¿cómo puedes amar a Cristo? Obedeciéndole. Porque el que ama a Cristo, obedece a Cristo. ¿Cómo puedes obedecer a Cristo? Amándolo. No se puede amar a Cristo si no se obedece. Y no se puede obedecer a Cristo si no se le ama. ¿Escuchaste? No puedes amar a Cristo si no lo obedeces. Y no puedes obedecer a Cristo si no lo amas. Por eso debes buscar amar y entender cuánto te ama el Señor, para que puedas orar en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que puedas arrebatar, incluso dice aquí, a los que se están perdiendo, dice el 21, y espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Y esperan la misericordia del Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. La misericordia que nos ha dado vida eterna, que nos da esperanza de vida eterna, esa es la que debemos esperar. De esta manera vamos a estar seguros, esperando y sabiendo que Dios en su misericordia nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos está preparando para estar con Él en el reino de los cielos. Debemos tener compasión, esa es la segunda parte, debemos tener compasión por aquellos que se han perdido, por los que no están firmes en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué compasión? Porque eh, aquel que no puede dar del amor que ha recibido, tal vez no ha recibido el amor que pretende dar. Aquel que no
ha recibido ese amor no puede dar de ese amor. Aquel que no ha entendido el amor de Cristo no puede amar de la manera que Cristo quiere que nos amemos. Si tú no has comprendido cuánto te ama Dios, difícilmente vas a poder amar a los demás. ¿Cómo puedes entender el amor de Dios? Haz esta pregunta. ¿Qué puedes hacer tú en tus propias fuerzas para llegar a Dios diciéndole a Jesucristo, hazte un lado, yo tengo un mejor método. Hazte un lado, yo lo puedo hacer mejor. Con mis velas, con mis imágenes, con mis sacrificios, con mis esfuerzos, con mi intelecto, con mi dinero, con mis triunfos. Quítate, Jesús, porque yo puedo sorprender a Dios como Caín y traerle un mejor fruto. ¿Quién puede hacer eso? Olvídate de esas cosas y empieza a buscar el Señor Jesús. Empieza a doblegar tu rodilla y tu orgullo. Un corazón orgulloso no puede ser agradecido. Jamás. Un corazón orgulloso piensa que lo merece, que me lo tienen que dar, que me deben y que un corazón humilde aprende a obedecer. Porque un corazón humilde sabe que lo que tiene ni siquiera se lo ha ganado. Esa esperanza y esa salvación ni siquiera nos lo hemos ganado. Es por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tememos tener misericordia. Misericordia la tienes cuando entiendes cuánto te ha amado a ti, Dios primero. Versículo 22. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Compasión, porque en un tiempo estuve yo allá. En un momento, si no hubiera habido amigos o personas que me buscaron, y recuerdo mucho esto a mi amigo Noé, mi hermano, y siempre digo, si no me hubiera ido a buscar una noche a un lugar oscuro, que se levantó, no sé a qué horas, 2, 3 de la mañana y dejó de buscar, si no me hubiera ido a buscar, no sé dónde estaría. Si no hubiera habido hermanos que oraran por mí, si no hubiera habido hermanos que lloraron conmigo, que sufrieron, que estuvieron conmigo, no sé dónde estaría. La misericordia que me han mostrado personas que conozco y que sé que aman a Dios, me ha motivado a no fallarles. Ahora pienso en ellos cuando me gustaría, no por orgullo, me gustaría que algunos de ellos pudieran ver que valió la pena. Me gustaría ver que algunos de ellos pudieran decir valió la pena. Porque valió la pena, mis amigos. Como a mi esposa le digo, valió la pena lo que hemos pasado. Tal vez no amaríamos a Dios como lo amamos ahora. Por eso, cuando dicen todas las cosas obran para bien, ahora lo entiendo. Amamos a Dios, mi esposa y yo de una manera. Veo a mis hijos, ¿qué te puedo decir? No somos perfectos, ¿eh? No te estoy diciendo, ay, somos la familia, no, pero amamos a Dios. Dice el versículo 23, con eso termino. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Rescaten a otros, pero ten cuidado. No te mezcles mucho con ellos. Dice, aborrece incluso la ropa. La ropa tiene que ver con su estilo de vida. O sea, rescátalos, pero no vayas al baile, no vayas a la cantina, no hagas lo que ellos hacen para ganártelos. No, rescátalos con amor. Abres la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón y dices, cuando necesites, aquí estoy. No puedo aceptarte que vengas tomado, no puedo aceptar tu droga, no puedo aceptar tu inclinación, pero cuando quieras, aquí estoy. Cuando necesites un abrazo, aquí estoy, aquí estamos. No acepto ese estilo de vida, pero créeme, cuando necesites, aquí estoy. Arrebatándolos, mostrándoles compasión, pero con mucho cuidado. Mis hermanos,
Estas exhortaciones nos hablan y terminan hablándonos de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser una extensión del amor de Dios, una extensión de sus ojos, como Él te vio, una extensión de sus manos, como Él te tomó, de sus brazos, como Él te abrazó, una extensión de, de sus palabras, con la que Él te corrigió. Ser cristiano es vivir cautelosos, viviendo en santidad y tener discernimiento para compartir el Evangelio de Cristo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Pon en práctica esas cosas. Sé cauteloso, ten compasión, ten discernimiento, pero no dejes de predicar el Evangelio de Dios, ni dejes de vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y si no sabes cómo hacerlo, cómo empezar, cómo romper, cómo darle la vuelta a la hoja, hay una forma. Darle la vuelta a la hoja y empieza a escribir una nueva etapa de tu vida. Una nueva etapa que empiece diciendo, sé que he hecho mal, no puedo corregir lo que escribí en la hoja anterior, no puedo corregir mis pecados, pero sé que tú puedes, Señor. Tú puedes lavar mis pecados, tú puedes perdonarme. No entiendo cómo, y como no entiendo todo, pero tú sabes todo, Señor, te entrego mi vida. Quiero empezar de nuevo. Enséñame, Señor. Quiero caminar hacia ti. Toma control de mis pasos, de mis pensamientos, de mis ideas, de mis planes. Toma control de todo, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi espíritu, te entrego todo lo que soy. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Si hiciste esta oración, vas a empezar una vida nueva, un nuevo inicio, con Cristo a tu lado, con el Espíritu Santo dentro de ti, guiándote a toda verdad. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Los espero la semana que entra, donde vamos a tomar la Santa Cena, porque vamos a hablar de quién es nuestro Señor Jesucristo, de quién es Dios. La doxología es una alabanza completa, profunda y entendida a Dios nuestro Señor. Los espero la semana que entra. Dios me los bendiga. Muchas gracias.